Bueno, mientras tanto, esta idea de quién es el emergente Milei es impactante, ¿eh? En la Argentina se ha producido un hecho absolutamente inédito, histórico. Es el hombre que rompe el sistema. Esa es la frase que más me gusta en términos de que hemos venido observando que el sistema es el gran perdedor de lo que ha ocurrido en esta elección durante los distintos capítulos, en un sistema que no pudo dar respuesta a las necesidades de la inmensa mayoría y que sepultó a casi la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza, y que post pandemia, además, con los cambios que eso conllevó en términos de lo que pensamos, lo que sentimos, cómo vivimos, profundizó además aspectos que en los argentinos estaban bastante presentes. Y efectivamente lo que encontró Milei es canalizar el enojo de muchos, ser el disruptivo, el distinto, el que desde afuera venía a corregir y a mejorar lo que otros no habían podido o no querido, o no habían sabido. Y además lo hace estableciendo una alianza con los sectores más vulnerables, primero y fundamentalmente. Luego vino el componente ideológico, lo que él sostenía, lo que él decía. Logró cooptar el segmento de los jóvenes más que ningún otro. Su campaña se basó básicamente en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la información no tradicional. Allí caló hondo, allí penetró toda la geografía argentina, no en términos presenciales o personales. No hizo la recorrida de Carlos Menem del 89. No es el candidato que recorrió el país a la vieja usanza de la política, que sí hicieron otros. No es el que aparecía en cuanta reunión política existía. No es el Sergio Massa omnipresente en la última semana, estando en varios lugares casi en simultáneo al mismo tiempo y recorriendo casi media geografía argentina en 6 días. Su liderazgo es teórico, fue con la batalla de ideas, fue disruptivo, no solo en su aparición, no solo en sus métodos, no solo en sus formas, sino en lo que decía que políticamente no era lo correcto. Con lo cual encontró una contracción a esa acción que a muchos los había puesto sobre las cuerdas. Tomó temas complejos, como todo lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a la ideología de género, la educación sexual infantil, fue más lejos incluso en términos económicos, propuso dolarizar sin más, dinamitar el Banco Central, habló de la necesidad de tener superávit fiscal, habló de la necesidad de ser competitivos, habló de la necesidad de competir en el mundo y de ser libre, y de que haya muchos más aspectos de la vida privada de las personas que entre sí interactúen construyendo una mejor sociedad con menos Estado. Esta idea de Estado te cuida, el Estado presente, el Estado te cobija, el Estado te ayuda, sí, pero con muchos más límites de los que tiene hoy. Porque si no, todo ese Estado era aquel que quería hacer una diferencia, entraba a ese Estado para hacer esa diferencia. Y entonces dejaba de ser un servidor público y tomaba la cosa pública como algo particular, personal. Y entonces era lo que estábamos viendo, una continuidad de personas que vivían en ese sistema, que lo rompió. Lo rompió casi en soledad, sin estructura política, sin un solo gobernador, sin un solo intendente, con muy pocos legisladores y con un emergente que llegó a la política hace 2 años y que hizo una elección de 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, que repitió inclusive en el transcurso de este año 2 años después. Porque su ola se extendió y fue mucho más importante en el interior y del interior vino hacia Buenos Aires. Las peores elecciones en las generales del 22 de octubre las hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. No pasó en ningún caso el 25% de los votos. Y ahora construye una mayoría que lo convierte en el presidente más votado de la historia contemporánea. Miremos 3 gráficos rápidos para entender la magnitud y la dimensión de la victoria de Javier Milei ayer, que por supuesto tiene votos propios y votos que en realidad terminan en él por decir no a otra cosa, por decir no a Massa, no a la continuidad, no al peronismo, pónganle el nombre que ustedes quieran. Irigoyen, 1928, 61,46% de los votos. Perón en el 51, 63,5% de los votos. Perón en el 73, cuando vuelve, 61,86%. Milei, 55,69%. Es el 4º presidente, desde que en la Argentina hay voto universal, más votado del país. Y el presidente más votado desde 1983 hasta acá. Miremos la segunda placa. Para observar este triunfo, los presidentes electos del 83. El menos votado, Néstor Kirchner, la historia la conocemos. Cristina Fernández de Kirchner, cuando gana por primera vez. Menem en el 89,
Alberto Fernández, Fernando de la Rúa, Menem en la reelección del 95, Alfonsín en el regreso de la democracia, Macri en un balotaje. Cristina Fernández de Kirchner sin balotaje en primera vuelta, antecedente inmediato a la magnitud de la dimensión de la victoria de Milei. 55,60. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que acá con Cristina entraron diputados, senadores, gobernadores. Fue el Cristina eterna lo que vino después. Y esa ambición extrema de poder sepultó la continuidad del kirchnerismo. Perdió Scioli. Se resquebrajó el peronismo. Surgió Massa y 8 intendentes que hicieron la rebelión en la provincia de Buenos Aires y le ganaron a Insaurralde, mirá vos, en 2013. Y obturaron el Cristina eterna en los dichos de Diana Conti. ¿Qué es este Milei del 55,69? Mucho prestado, pocos diputados, pocos senadores, porque el único que se elegía era él o Massa. Mirá vos, el axioma de Massa del debate, Javier, es vos o yo, la sociedad que dirigió a Milei. Y lo eligió con 3 millones de votos de diferencia por sobre Sergio Massa. Y la última placa, respecto a esta dimensión, es los presidentes electos desde el 83 y el caudal incluso de votos respecto a el conjunto de votantes. Fíjense cómo va creciendo el nivel de votantes. Y respecto a Alberto Fernández y a Mauricio Macri, está en el medio de la cantidad de participación de los que fueron a las urnas, pero sin embargo Milei obtiene más votos que ninguno. Individualmente, además, es el más votado. 14,5 millones de personas lo eligieron. El doble de personas que lo eligió Alfonsín en el regreso de la democracia, en términos cuantitativos, en 1983. Dicho esto, ¿con qué se encuentra Milei? Con estas 3 placas que quiero mostrarles, que es el desafío de la gobernabilidad, lo que viene y lo que estamos hablando con Helio. Y lo que estamos hablando y vamos a hablar todos los analistas. Milei se encuentra con un país que tiene una geografía atomizada, y esa puede ser una virtud. Hay incentivos a los acuerdos, no hay hegemonía de nadie. El peronismo tiene estas provincias que están en azul. Las fuerzas provinciales, desde Santa Cruz, con el emergente de Vidal, Neuquén o Río Negro, con Beretilnec y Figueroa, que más allá de que apoyaron a Massa, no son de ningún modo del peronismo, son fuerzas provinciales. El cordobesismo de Yarlora, que habrá que ver cómo se decanta, o cómo concluye, o cómo termina. Por supuesto, Misiones con Romira, o Salta con Sáez, Gustavo Sáez. Fuerzas provinciales que hay que ver cómo establecen ese sistema de alianzas, que se supone van a también tener algún incentivo para establecer acuerdos con el propio Milei y a la inversa Milei con ellos. El PRO, con 5 provincias, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, San Luis, Entre Ríos y San Juan. La Unión Cívica Radical, lo escindo porque esto es Juntos que se va a rediseñar. Tal vez encuentre al radicalismo fuera del PRO, o al PRO fuera del radicalismo, o divorciados o disociados, o estos 5 que están de amarillo quizás sean los aliados de Milei. No sabemos. Y tampoco tenemos claro sobre el radicalismo y si el radicalismo va a ser todo uniforme, porque en Corrientes Valdés jugó a favor de Milei. En Jujuy, en todo caso, el sucesor de Morales veremos qué hace, pero Gerardo Morales jugó en contra. Dicho sea de paso, en Jujuy ganó Milei. Y el voto en blanco fue el 1,2, lo que promocionó el propio Morales, que a nivel país obtuvo menos del 1,5% del total de votos. Santa Fe con Maxi Puyaro, que es un hombre cercano a Lustó. Chaco con Esdero, diputado provincial hasta aquí. O Mendoza con Cornejo, que se supone que va a ser el que lidere esta liga de gobernadores, con una batalla no menor respecto a la conducción partidaria en diciembre entre el propio gobernador de Corrientes, Valdés, y el propio Morales, que en principio deja su cargo, y yo creo eso va a venir acompañado con una estructura distinta del Partido Radical el año próximo, a eso me refiero. Y después está, más allá de esto, lo legislativo. Y en lo legislativo, miren lo que es la Libertad Avanza. En el Senado es este puñado de senadores, 7. En diputados son estos pequeños diputados, no menos representativos ni importantes, pero cualitativamente la corren muy de atrás, 38 diputados nacionales, sobre 257. Las leyes se sacan con 130 votos, 129. Fíjense acá en el Senado también, 72 integrantes. Necesitas, efectivamente, 37 miembros y tiene 7. Claro, después Juntos tiene 8, desde el PRO,
después hay unos 16 radicales, 33 del peronismo y sus aliados, y provinciales hay 8, de los cuales en principio están más cerca del peronismo que otra cosa, pero Milei los va a ir a buscar. Acá está el interrogante cuando baja la espuma respecto a las intenciones de Milei de cuánto de las reformas que quiere van a poder ser plasmadas en la realidad. Acá se necesita mucha muñeca, mucho manejo y se necesita mucha actividad y se necesita mucha expertise. ¿Quién va a ser la llave de este Senado? Hemos puesto mucho la mirada en la Cámara de Diputados. Bueno, más trascendente es esto, porque acá en el Senado se eligen los jueces, se elige el próximo procurador, que no tuvo cabida bajo la gestión de Alberto Fernández, que no pudo ser nombrado. Eventualmente, los nuevos integrantes de la Corte van a primero y fundamentalmente tener que resolverse acá. Hay un cargo vacante, veremos a quién se propone. Así que acá hay un sistema que tenía determinadas maneras de funcionar que Milei lo va a tener que reinterpretar. Quizás todo se reinterprete al andar de Milei, o Milei se tenga que adecuar. No lo sabemos, pero es un misterio interesante que habrá que ver cómo se resuelve. Y lo último tiene que ver con esta idea de que el hombre que rompe el sistema se cargó a todos los estamentos que en algún sentido creían ser parte de la política. Y también esta idea de que unos son la democracia y el otro son la no democracia. No, la democracia es votar y es elegir. La democracia es lo que pasó ayer. Y Alfonsín no sabemos si estuviera vivo a quién hubiera votado, pero tampoco nadie se lo puede apropiar. Porque ¿desde qué lugar se lo hace? Acá hay una mayoría, y muchos radicales, pese a lo que dijeron los dirigentes de cúpula, la inmensa mayoría acompañó, sin duda, el cambio. Ni siquiera Milei acompañó el cambio, el no a Massa. Pese a que muchos de ellos decían, yo voy con Massa. Y lo dijeron en público. Mientras la inmensa mayoría de Juntos casi no rindió respaldos a el propio Milei. Ramón Lanús, el único intendente electo que dio un respaldo explícito a Milei, el de San Isidro. Fue Valdés el único gobernador que fue explícito. Eve Casado, la vicegobernadora electa junto con Cornejo en Mendoza. Cornejo dio señales más de apoyo que de otra cosa, por cierto. Pero hasta Maxi Puyaro, que había dicho en la previa a la elección general, si hubiera un eventual balotaje, que en ese momento nadie lo descartaba, pero no era materia de análisis, sin Patricia Bullrich, entre Milei y Massa, voto a Milei. Después finalmente nunca dijo que eso lo iba a hacer. Hasta Jorge Macri fue presidente, el primo de Mauricio. Nunca se expresó. Tal vez por los acuerdos que estableció con Massa, viejos conocidos desde los acuerdos del 2013 en la provincia de Buenos Aires, con el cual derrotaron al kirchnerismo. Por aquella idea de que, por caso ayer en la ciudad, él no tuvo que validar su jefatura de gobierno porque Santoro desistió del balotaje pedido por el propio Massa. Tal vez para que no haya una movilización fuerte que lleve al votante a elegir contra Massa. Bueno, lo cierto es que el sistema crujió. Anoche ya todos los empresarios salieron a abrazar a Milei. Anoche los gobernadores salieron a saludar a Milei. Ya muchos empezaron a preguntar y pedir teléfonos. Veremos si el sistema absorbe a Milei o si Milei ahora modifica el sistema, lo cambia. Ayer se demostró que él lo rompió. Que el que no podía ser, y contra todos, en una campaña 1000 a 1, supo ganar. Viene lo más difícil. Gobernar. Y ahí la moneda está en el aire.